Hola a todos, quien les habla la doctora Liliana Bautista de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el eje municipal Pico Bolívar, en el marco del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano. La presentación de hoy la he denominado O inventamos o erramos, la educación como rebelión. Y vamos entonces a entrar un poco en el pensamiento del maestro Simón Rodríguez. Bien, como vemos, Simón Rodríguez también fue conocido como Samuel Robinson, ¿verdad? Uno de los pensadores más visionarios que tuvo América Latina. La educación latinoamericana ha sido históricamente objeto de tensiones entre el pensamiento hegemónico y las propuestas emancipadoras. Es por ello que en este contexto la obra y el legado que nos ha dejado precisamente el maestro Simón Rodríguez han adquirido una relevancia cardinal o importante, como quisiéramos llamarlo. ¿Por qué? Porque han representado esa ruptura epistemológica con los modelos coloniales de enseñanza. Su propuesta, instruir con razón y no con rutina, pues desafió la lógica bancaria de la educación tradicional y anticipó una pedagogía crítica latinoamericana que luego sería profundizada por autores como Paulo Freire. Aquí nos dice, bueno, que no solo fue el maestro de Simón Bolívar, sino también un intelectual que dedicó su vida a pensar y a construir una educación liberadora y una identidad propia para los pueblos latinoamericanos. Qué importante fue entonces este pensador, Simón Rodríguez, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica. Por eso vamos a explorar, en virtud de esa importancia que tiene el maestro Simón Rodríguez, vamos a explorar su pensamiento, sus acciones, su legado, y vamos a ir visibilizando la contribución que hizo al pensamiento crítico latinoamericano o nuestroamericano, desde una mirada sociohistórica. ¿Por qué desde una mirada sociohistórica? Bueno, porque podemos afirmar que la modernidad instauró un proyecto civilizatorio. Qué bueno que produjo avances científicos y técnicos, no lo vamos a negar, pero también impuso una matriz de pensamiento eurocéntrica. ¿Qué hizo esa matriz de pensamiento eurocéntrica? Relegó los saberes y las experiencias de nuestros pueblos originarios de América Latina, y esto no lo ha dicho o no lo dijo en su momento Dussel, específicamente en 1994. En este sentido, entonces, ¿qué pasa? Rodríguez se erigió como un pensador fundacional de la decolonialización del saber y propuso una escuela pública y popular y productiva, orientada a la formación de ciudadanos y no de súbditos, que era lo que en el momento se formaba. Se formaba a la persona a ser súbdito, a obedecer sin ni siquiera criticar. Como lo decía él, no hay escuela sin industria, ni industria sin escuela. Entonces, esa clara alusión a su concepto integral del proceso educativo, eso es fundamental que no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Bueno, no debemos perder de vista eso porque hay una caracterización del pensamiento de Simón Rodríguez que creía que la educación no debía ser un instrumento de dominación, sino una herramienta para la liberación. Es decir, cuando él habló en su obra Sociedades Americanas, que argumentó la célebre frase o inventamos o erramos, él creía en crear sistemas políticos, educativos y culturales propios que no se limitaran a copiar los modelos europeos, sino que contextualizáramos, que creáramos esos sistemas educativos propios a nuestras realidades. De esta manera, entonces, podemos decir que, podemos reflexionar sobre la importancia que se tiene de articular la educación desde un pensamiento crítico, desde una experiencia sensible, situada, que me permita recuperar la dimensión afectiva, la dimensión territorial del aprendizaje, ¿verdad?
Y en su propuesta se plantea que la educación debe favorecer la construcción de subjetividades autónomas, capaces de resistir esos embates que nos daba la racionalidad instrumental y totalmente deshumanizada. Desde esta perspectiva, se hizo necesario entonces repensar los fines que la educación tiene desde una lógica distinta a la reproductiva y funcionalista como tal. La pedagogía crítica latinoamericana entonces está proponiéndome una praxis transformadora que me articula el conocimiento y la acción y la conciencia histórica. Eso también nos lo dijo Paulo Freire, pero basado, por supuesto, en el pensamiento de Simón Rodríguez. Entonces, el pensamiento de Rodríguez permitió fundamentar la propuesta educativa que estaba comprometida con la justicia social, con la memoria colectiva y con la emancipación de los pueblos. De esta manera, vemos esa caracterización del pensamiento de Simón Rodríguez. Hay unas acciones y contribuciones propias que hizo el maestro Rodríguez y fue tras la independencia. Él viajó por varios países, fundó escuelas, promovió proyectos educativos, promovió esos proyectos educativos fueron innovadores y fue dejando de esa manera una imborrable huella en toda nuestra América. Como nos lo dice aquí, no solo fue un teórico, también fue un hombre de acción. Fue un pionero en la lucha por la educación pública gratuita y al servicio de las mayorías. Y como aquí no lo reseñamos, en Bolivia, por ejemplo, impulsó la creación de escuelas técnicas y talleres para formar ciudadanos útiles a la sociedad. Nuevamente tomamos el lema que dijo, inventamos o erramos, porque de allí refleja esa convicción que tuvo de que América Latina debía construir su propio destino y dejar de imitar modelos extranjeros, en este caso europeos. Una reseña de su producción muy valiosa. Vamos a ir haciendo énfasis en cada una de sus obras. Aquí por lo menos mencionamos dos. Sociedades Americanas y Luces y Virtudes Sociales. ¿Por qué? Bueno, porque sus escritos combinaron un profundo análisis teórico con propuestas concretas. ¿Para qué? Para transformar la realidad. Él no solamente criticó el sistema colonial, sino que ofreció alternativas para construir un futuro mejor. Como nos lo dice aquí, en Sociedades Americanas, analizó condiciones sociales y culturales de América Latina y propuso la creación de instituciones propias y la formación de ciudadanos críticos. Y en Luces y Virtudes Sociales reflexionó sobre la importancia de la educación para construir sociedades justas y equitativas. Más adelante hablaremos un poco más de estas obras. En cuanto a su legado y actualidad, bueno, pensadores como Paulo Freire retomaron sus ideas, ¿verdad? Esas ideas sobre la educación liberadora, sobre su llamado específicamente a inventar o errar, que aún resuena en los proyectos contemporáneos y que aún alimenta esa integración latinoamericana y esa descolonización cultural. Aquí hay algo que me parece importante destacar y dice que en un mundo globalizado donde la dependencia cultural y económica siguen siendo un desafío, las ideas de Rodríguez nos invitan a construir una identidad propia y a luchar por una educación que libere y que no domestique. Es importante tener en cuenta esto. ¿Desafío al mundo? Sí, desafío al mundo. ¿Por qué? Porque como fue un visionario que dedicó su vida a pensar y a construir una América Latina libre, justa y auténtica, ese pensamiento generó pues precisamente el legado de crear, de construir, de no ser serviles, y aún hoy en día en los procesos del pensamiento crítico latinoamericano decimos que debemos romper precisamente con ese pensamiento hegemónico eurocentrista
y debemos generar nuestras bases, nuestra propia teoría, nuestro propio pensamiento crítico que defienda precisamente la educación popular de nuestros pueblos originarios. Esa pancarta que tenemos allí nos dice: inventamos o erramos. Hoy más que nunca su mensaje nos inspira a construir un futuro mejor para nuestra América. Entonces urge retomar ese ideario robinsoniano. ¿Por qué? Como una base para esa nueva agenda educativa en América Latina, que se aleje del paradigma tecnocrático, que recupere la función formadora del Estado y que esa premisa de inventar o errar cobre vigencia ante ¿qué? Ante los desafíos actuales de la educación popular crítica y nuestra americana, por supuesto. De esta manera, entonces, sus obras fueron consideradas como influyentes, porque en el texto de Sociedades Americanas se planteaba un proyecto educativo integral para las nuevas repúblicas americanas. Y Simón Rodríguez defendió la necesidad de crear sistemas educativos originales y adaptados a realidades culturales y sociales del continente. Y de esta manera él rechazó la imitación de los modelos europeos, como ya hemos venido diciendo. Subrayó la importancia de ser creativos, de ser autónomos y que la educación fuese una herramienta para generar una verdadera emancipación social. Y todo esto lo vemos reflejado en su obra Sociedades Americanas, que la escribió en 1828. También tenemos su obra Luces y Virtudes Sociales. Bueno, en esta obra Simón Rodríguez desarrolló el concepto de educación popular y como un medio para transformar ciudadanos críticos y comprometidos con el bienestar colectivo. Propuso que la enseñanza combinara la teoría con la práctica, que se integraran los talleres productivos dentro de las escuelas. Entonces, fíjense qué innovador, qué ruptura. En este enfoque pedagógico se vinculó precisamente la educación con el trabajo. Y esto anticipó, por supuesto, el pensamiento que más adelante tomó Paulo Freire, uno de los pedagogos de Latinoamérica, que tomaba y que abrazó el pensamiento de Simón Rodríguez. Quizás la última obra conocida es Consejos de Amigo dados al Colegio Latacunga, que él escribió en 1851. En esta obra, Rodríguez sintetizó su pensamiento pedagógico porque propuso un modelo educativo basado en el aprendizaje crítico colaborativo y criticó entonces los métodos tradicionales, como ya lo hemos venido diciendo anteriormente, defendió la enseñanza que fomentara entonces la curiosidad y el razonamiento lógico. Hay en este escrito realmente considero importante tomar en cuenta palabras, frases, porque Simón Rodríguez nos dejó obras. Hay varios autores que han trabajado. Fíjense que tenemos a este libro que se llama Robinson y Freire hacia la educación popular, de Juan Calzadilla. Excelente libro, de verdad que se lo recomiendo. Hay uno que se llama Un Nuevo Poder, estudio filosófico de las ideas morales y políticas de Simón Bolívar, de Carlos Jorge. De verdad es otro libro que hay que leer, que tenemos que analizarlo y contextualizarlo a nuestra realidad. Y por supuesto, Simón Rodríguez, nuestro maestro ilustrado y político socialista de Jesús Andrés Las Heras, con el que hemos trabajado para realizar esta presentación, que es una obra de todo ese pensamiento que tiene el maestro Rodríguez. Tenemos otras obras en digital que las podemos conseguir, se las dejo ahí en la bibliografía. Claxo tiene una biblioteca específicamente apartada para las obras de Simón Rodríguez.
Entonces es necesario que leamos ese pensamiento robinsoniano. ¿Por qué? Porque en virtud de esa lectura podemos construir lo que realmente no solamente él quería para nuestra América, lo que nosotros como educadores queremos para nuestra América. Bien, de esta manera considero que existen en sus escritos 3 dimensiones que es importante resaltar. Una dimensión epistemológica porque él cuestionó ese eurocentrismo porque propuso una ciencia de lo nuestro para lo nuestro. Una dimensión política fundamental, ya que concibió la educación como un dispositivo para construir soberanía intelectual y soberanía económica. Y por supuesto una dimensión pedagógica porque integró teoría con práctica, integró esos talleres productivos dentro de la escuela y rompió esa dicotomía escuela-sociedad que trabajan de la mano pero que no se integra. Entonces, bien, considero que estas ideas realmente germinaron en movimientos educativos posteriores, que se han venido manifestando desde las escuelas socialistas del siglo XX hasta incluso las experiencias de educación popular actual. Hizo una énfasis en la sociabilidad con la educación, ¿verdad? Con un fin educativo y una formación docente que fuera contextualizada. Por lo tanto, sus escritos siguen inspirando alternativas pedagógicas contrahegemónicas en América Latina. Las obras de Simón Rodríguez, bueno, han sido fundamentales. Han sido fundamentales, ¿por qué? Porque van articulando la visión educativa que fue profundamente vinculada con las ideas emancipatorias en América Latina. Y tuvo una insistencia en una educación inclusiva, práctica y crítica, que lo convirtieron en un precursor de la pedagogía liberadora. En sus textos, bueno, no solamente influyeron en su tiempo, sino que también han inspirado y siguen inspirando a generaciones comprometidas, en este caso nosotros los docentes de hoy en día, con esa transformación social. Simón Rodríguez entendió que la educación debía ser el vehículo para superar esas desigualdades que eran heredadas del colonialismo y promovió la ciudadanía activa, capaz de construir sociedades realmente equitativas. Esa propuesta pedagógica de la cual hemos hablado, donde integra esos valores republicanos como la formación técnica, como el respeto por las culturas locales, entonces va sentando las bases para modelos educativos alternativos que fueron y que siguen siendo relevantes en este contexto contemporáneo. Entonces podemos decir, en resumen, que las obras de Simón Rodríguez no solo representaron o representan ese legado histórico, sino que continúan siendo una referencia clave para quienes buscamos desarrollar proyectos educativos críticos y emancipadores en América Latina. Y como lo dijimos arriba, rompiendo con esa pedagogía hegemónica que aún en muchas aulas se mantiene. Entonces, bien, les dejo la bibliografía. Muchas gracias por su atención. He aquí la bibliografía consultada. Chao.